Buenas tardes, señoras y señores. En nombre del Instituto Nacional Browniano y del Centro Naval, queremos agradecerle vuestra presencia a esta conferencia. Hoy tenemos el agrado de presentar al señor capitán de navío, magíster en historia, don Tomás Merino. Realizó sus estudios secundarios como integrante de la promoción 22 del Liceo Naval Militar Almirante Guillermo Brown. En 1972 ingresó a la Escuela Naval Militar, donde se graduó como guardiamarina en diciembre de 1975. Navegó en diferentes buques, entre ellos la fragata Libertad, durante su 11º viaje de instrucción, y el crucero General Belgrano. Se especializó en submarinos y comunicaciones. Ejerció el comando de transporte Canal Big y del submarino San Juan. Como capitán de navío fue jefe del Servicio de Comunicaciones Navales, jefe del Servicio de Alerta de Socorro Satelital y director de Comunicaciones e Informática de la Armada. En el Instituto Universitario Naval recibió el título de licenciado en Sistemas Navales. En la Escuela Superior de Guerra Teniente General Luis María Campos del Instituto de Enseñanza Superior del Ejército recibió el título de magíster en Historia de la Guerra. Es miembro del número académico del Instituto Nacional Browniano, donde se desempeñó como vicepresidente segundo entre el 2009 y 2013 y actualmente como secretario general, y además es miembro adherente del Instituto de Historia Militar Argentina. Hasta el 2013 fue integrante de la Comisión de Historia Militar de la Maestría de Historia de la Escuela Superior de Guerra del Instituto de Enseñanza Superior del Ejército. En dicha comisión participó en el proyecto Guardias Nacionales, en donde fue investigador principal del Grupo Guardia Nacional de Marina e investigador del Grupo de Guardias Nacionales de Buenos Aires. Actualmente es profesor invitado en la Maestría de Historia de la Guerra y en la especialización en Planeamiento y Gestión de los Recursos Materiales de Organizaciones Militares Terrestres de la Escuela Superior de Guerra. En enero y febrero del 2017 participó del 20º cruce de los Andes por el Paso de Uspallata, organizado por la Asociación Cultural Sanmartiniana Cuna de la Bandera. Es autor, además de numerosos artículos y conferencias, y de los libros El submarino en la Armada Argentina, Conocimientos, Ideas, Acciones y Decisiones Precursoras sobre Submarinos hasta el 1914, comienzo de la Primera Guerra Mundial. Y desde el 25 de mayo es invencible la causa americana. Combate naval de San Nicolás de los Arroyos, 2 de marzo de 1811. A continuación, el señor capitán Merino expondrá sobre el general San Martín y su relación con el mar. Señor, mucho gusto de tenerlo por acá y el auditorio sur. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Vamos a ver la relación del general José de San Martín y su relación con el mar. Y en la segunda parte veremos su embarco entre 1797 y 1798 a bordo de la fragata española Santa Dorotea. Así, a 200 años de la culminación de la epopeya realizada por el general San Martín, al liberar incruentamente el Perú ejecutando una maniobra anfibia, proponemos conocer las relaciones del Libertador a lo largo de su vida con el mar. Esa relación e influencia
puede ser resumida en grandes ámbitos: su carrera militar en España, la concepción y ejecución de sus planes de liberación americana y su vida íntima y política. A lo largo de su vida y dentro de estos tres grandes ámbitos, San Martín interactuó con el mar o con las actividades navales en las siguientes oportunidades. Su primer contacto fue a los 6 años, cuando viajó con su familia desde el Río de la Plata a bordo de la fragata Santa Balbina hacia España. Zarpó el 5 de diciembre de 1783 y arribó a Cádiz el 25 de marzo de 1784. Pocos años después, cuando tenía 12 años, entre septiembre y octubre de 1790, siendo cadete del 2º Batallón del Regimiento de Murcia, embarcó en un transporte militar en Málaga para reforzar las tropas en Melilla, en el norte de África, a poco menos de 140 millas náuticas, regresando también embarcado pocas semanas después. En el año siguiente, 1791, entre abril y mayo, ahora ya como granadero cadete del mismo regimiento, embarcó en un navío de la Armada Española hacia Orán, también en el norte de África, donde no desembarca y regresa a Cartagena pocos días después, donde permaneció junto con su unidad militar, presto a regresar al norte africano. Hacia allí retorna pocas semanas después a bordo del navío San Francisco de Paula, para desembarcar en la fortaleza de Mazalquivir, cerca de Orán, para finalmente regresar a Málaga. Nuevamente, en las mismas funciones y unidad, entre el 22 y el 25 de junio del mismo año 1791, embarca ahora desde Málaga a Orán, donde San Martín, con 13 años, tuvo en tierra africana su bautismo de fuego el 28 de junio de 1791. Allí permaneció hasta febrero de 1792, cuando regresó nuevamente embarcado a Málaga. Unos años después, entre el 23 de junio de 1797 y el 15 de julio de 1798, con la jerarquía de segundo teniente y al mando del destacamento de 100 hombres de infantería del regimiento de Murcia, revistó a bordo de la fragata Santa Dorotea. En octubre de 1805, junto con su regimiento, que se encontraba frente a Gibraltar, muy cerca de Cádiz, vivió muy cercana la preparación de la flota combinada española, francesa, y posteriormente el regreso de esos marinos luego de la batalla de Trafalgar. En septiembre de 1811, luego de serle otorgado el retiro del ejército español, navegó como pasajero de Cádiz a Lisboa en un bergantín de guerra inglés y de allí a Londres. De Inglaterra zarpó el 19 de enero junto con varios patriotas más a bordo de la fragata inglesa George Canning desde el puerto de Falmouth, al sudoeste de Londres, y arribó a Buenos Aires el 9 de marzo de 1812. Entre enero y febrero de 1813, como jefe del regimiento de granaderos a caballo, enfrentó las incursiones anfibias realistas en los ríos y el 3 de febrero venció a las fuerzas realistas cuando desembarcaban en lo que conocemos como el combate de San Lorenzo. En 1814 reconoce la campaña naval de Martín García y Montevideo, llevada a buen término por el almirante Guillermo Brown, que permitió pocos días después la caída en manos patriotas de la Plaza Fuerte de Montevideo
expresando San Martín que fue lo más importante hecho por la Revolución Americana hasta el momento. En abril de ese año había propuesto en forma privada su plan continental. Lo consideraba a su propuesta mediante un pequeño ejército y bien disciplinado a reunir en Mendoza para pasar a Chile y luego ir a Lima por mar. Desde poco después de vencer en Chacabuco, el 13 de febrero de 1817, participó de la creación de la Escuadra de Chile y al mando del Ejército Libertador del Perú inició luego de la batalla de Maipú los preparativos de la operación anfibia sobre ese país. Desde el 20 de agosto de 1820, como capitán general del Ejército de Chile, al mando del Ejército Libertador del Perú y de la Escuadra de Chile, comandada por el almirante Cochrane, ejecutó la operación anfibia que culminaría el 28 de julio de 1821 al declarar en Lima la independencia del Perú. Entre el 8 de febrero y hasta principios de marzo del año 1822 hace un primer viaje a Guayaquil para entrevistarse con Simón Bolívar. La entrevista no se realizó por estar Bolívar aún en campaña en la actual frontera entre Ecuador y Colombia. Entre julio y agosto de 1822 embarcó en la goleta Macedonia, que desde Lima lo condujo nuevamente a Guayaquil, donde entre el 26 y 27 de julio mantuvo una entrevista con Simón Bolívar y de inmediato retornó a Lima. El 22 de septiembre de 1822, a bordo del bergantín Belgrano, zarpó de Lima hacia Valparaíso, donde arribó el 12 de octubre siguiente, y de allí cruzó a Mendoza. De Mendoza estuvo en Buenos Aires y el 10 de febrero de 1824, a bordo del buque mercante de bandera francesa Le Bayonnet, zarpó de Buenos Aires como pasajero junto con su hija de 7 años. Arribó el 23 de abril al puerto de Le Havre, en Francia, iniciando su ostracismo en Europa. El 21 de noviembre de 1828 zarpó de Falmouth a bordo del Countess of Chester hacia el Río de la Plata. El viaje casi finaliza en Montevideo, donde se entera de la grave situación que se vivía en Buenos Aires luego del fusilamiento de Manuel Dorrego. No obstante, el 6 de febrero de 1829 llegó hasta Balizas, frente mismo de Buenos Aires. Permaneció a bordo y el 12 de febrero regresó a Montevideo, donde pudo completar los trámites que necesitaba realizar en tierra americana, para luego volver a su ostracismo en Europa. Existe una noticia periodística de la época que indica que el trayecto desde Buenos Aires a Montevideo lo había hecho a bordo del bergantín de guerra de la provincia de Buenos Aires, General Rondó, llegando a Montevideo el 12 de febrero. El 6 de mayo siguiente zarpó en forma definitiva de América desde el puerto de Montevideo, retornando a Europa a bordo de la nave Lady Wellington. Y su último viaje fue entre el 22 de abril y el 28 de mayo de 1880. Sus restos fueron trasladados desde el puerto de Le Havre hasta Buenos Aires a bordo del transporte de guerra Villarín. De todos estos eventos, donde San Martín se relacionó con el mar, hoy veremos en detalle el embarco como teniente de fragata
de infantería, como teniente de infantería a bordo de la fragata Santa Dorotea entre 1797 y 1798. Y queda pendiente para otra reunión en las próximas semanas la operación anfibia a su mando desde Chile para liberar al Perú en 1820. La fragata Santa Dorotea había sido construida en 1776 en el arsenal militar del Ferrol, en Galicia, sobre el mar Cantábrico. En 1797 su armamento consistía en 20 cañones a 12 libras y 8 obuses de a 32 libras. Sus dimensiones eran 49 metros de eslora, 13 metros de manga y 6 metros de puntal, y desplazaba 614 toneladas. Su tripulación, para periodos de guerra, era de 18 oficiales y guardiamarinas, 185 hombres, entre gente de mar y artilleros, y 100 soldados de infantería de marina. El 14 de febrero de 1797, pocos meses antes, durante la guerra anglo-española, que abarca el período desde 1796 hasta 1802, se había desarrollado la batalla naval de San Vicente, en el extremo occidental de la costa portuguesa del Algarve. España se encontraba en aquel momento aliada a la Francia revolucionaria, merced al Tratado de San Ildefonso del año 1796. La escuadra española, de 39 naves y 2.638 cañones, había zarpado de Cartagena y luego de un fuerte temporal antes de su arribo a Cádiz fue interceptada por la flota inglesa con solo 22 naves y 1.430 cañones y al mando de John Jervis, secundado por Horacio Nelson. Ante la derrota, la Armada Española procedió a alistar y poner a son de mar un mayor número de unidades, entre ellas la fragata Santa Dorotea, que se encontraba en Cartagena. Ante la falta de tropas de infantería de marina en condiciones de embarcar, se le asignó un destacamento de 100 hombres del regimiento de Murcia, al mando del entonces segundo teniente José Francisco de San Martín, que se presentó a bordo el 23 de junio de 1797. La Santa Dorotea, junto con las fragatas Pomona, Proserpina y Santa Casilda, formaron una división al mando del capitán de navío Félix O'Neill, que operó en aguas del Mediterráneo cumpliendo numerosas campañas, comisiones y navegaciones. San Martín participó en todas las navegaciones de la Santa Dorotea por el Mediterráneo, cruzando, como decimos los marinos, las costas y aguas del Levante español y las Islas Baleares, escoltando mercantes, conduciendo caudales, armamento y pertrechos, y persiguiendo embarcaciones corsarias. Recaló varias veces en los puertos de Alicante, Mallorca, Mahón, Málaga, Almería, Argel y Barcelona, regresando siempre a Cartagena, su base natural. San Martín, a bordo, no se conformaba con cumplir superficialmente su obligación de mandar la guarnición de a bordo.
y se dedicó a estudiar las ciencias de los oficiales de marina y a alternar con ellos en las guardias de mar. Durante todos estos meses, además de la convivencia con las gentes del mar a bordo, San Martín tuvo la oportunidad de conocer los límites que imponen los elementos. Así, enfrentó vientos y marejadas a la voluntad de los marinos, mucho más relevante en esa época de la navegación a vela que en nuestros días. Así, tuvo la oportunidad de vivir a bordo temporales que, en más de una oportunidad, produjeron serias averías a la Santa Dorotea, como también en numerosas oportunidades tuvo la vivencia de no poder avanzar en la dirección deseada durante varios días e incluso semanas por la persistencia de vientos contrarios al rumbo a seguir. El 17 de mayo de 1798, la división de fragatas que integraba la Santa Dorotea fondeó en Tolón, principal puerto militar de Francia en la costa del Mediterráneo. La división de fragatas cumplía una misión reservada relacionada con la posible provisión de pólvora francesa a España, que no se concretó por no alcanzar la calidad de la que se producía en Cartagena. Al arribar las naves españolas, estaba fondeada en puerto la escuadra de la República Francesa, compuesta de 15 navíos, 12 fragatas y otras naves menores, junto con un convoy de más de 100 velas que tenía a bordo un ejército de 20.000 hombres y su tren, o sea, el apoyo logístico, todos a las órdenes de Napoleón Bonaparte. Los oficiales y tripulaciones de las naves españolas fueron agasajados justamente por Napoleón, cuyo prestigio crecía después de sus campañas de Italia y Austria. Al día siguiente del arribo de las naves a puerto, Napoleón ofreció una recepción a la que acudieron varios oficiales españoles y en la que se dice que se acercó al joven San Martín, cuyo uniforme se destacaba entre los demás, y tomando con su mano un botón de la casaca, leyó en voz alta el nombre de su regimiento, Murcia. Durante la estadía de la división española en Tolón, la gran fuerza militar integrada por la escuadra francesa y el ejército embarcado se hicieron a la mar sin revelar su destino. Esa zarpada era justamente el inicio de la campaña de Egipto, que fue un revés militar francés provocado por la acción naval inglesa comandada por el almirante Nelson en la batalla conocida como Batalla del Nilo o Batalla de Aboukir, que se produjo el 1 de agosto de 1798. No obstante, esa expedición francesa representó un gran avance del conocimiento en Europa sobre el antiguo Egipto. Y entre los trofeos está el obelisco que se puede ver en una posición muy céntrica en la ciudad de París. Al respecto de la zarpada de Tolón, el comandante de la división de fragatas, capitán de navío Félix O'Neill, informaba a sus superiores que en puerto solo quedaban 3 navíos y 2 fragatas,
cuyo mal estado les impidió seguir la expedición al mando de Bonaparte hacia Egipto. Este contacto del joven San Martín con la Revolución Francesa en Tolón, producido en su época más republicana, o sea, en la época del Directorio, que mostraba una Francia pujante, serena, vencedora en Europa, camino de Malta y Egipto, supuso para San Martín el conocimiento de un nuevo mundo lleno de vivencias extraordinarias. También se encontró con la cultura francesa, pudo visitar a sus anchas numerosas librerías con todas las obras que no podían entrar en España, portadoras de las ideas revolucionarias entonces en boga. Allí se inició su gran predilección por la lengua francesa y por los libros franceses, que más tarde constituyeron las 4/5 partes de su biblioteca, que le acompañó durante su permanencia en América entre 1812 y 1824. Asimismo, en la Francia de finales del siglo XVIII, los revolucionarios franceses efectuaban numerosos actos de propaganda entre los extranjeros que los visitaban, sobre todo con las tripulaciones de los barcos, y en estas actividades no estaban ajenas las logias protegidas y estimuladas por Napoleón. Después de la permanencia en el puerto de Tolón, del cual las fragatas zarparon el 17 de junio, la división regresó a Cartagena el 2 de julio. En esa oportunidad embarcó en la Santa Dorotea el piloto Pablo Guillén, quien, siendo unos años más tarde teniente de navío, sería el último comandante español de las Islas Malvinas. La siguiente comisión de la división de fragatas fue a Argelia, en el norte de África. Durante el regreso de una tormenta, desarboló el mastelero del Velacho y el Juanete Mayor, pidiendo la Santa Dorotea, por esta causa, disminuida considerablemente su marcha. El 15 de julio, la división de fragatas se encontró con un potente navío inglés, el Lion, de 62 cañones de un calibre muy superior a los que portaban las fragatas. El Lion, viendo muy débil a la Santa Dorotea por sus averías y con solo 5 cañones montados en la fragata, se lanzó denodadamente a por ella. Se estableció un bizarro y largo combate de 4 horas, en el cual la Santa Dorotea sufrió un duro castigo, con gran parte de su dotación fuera de combate entre los heridos y muertos. A pesar de los intentos de ayuda de las otras fragatas, que finalmente decidieron retirarse, el comandante de la Dorotea finalmente se rindió con honor al comandante del navío inglés. San Martín, junto con el resto de los sobrevivientes, quedó prisionero de los ingleses y trasbordado en alta mar a un bergantín con bandera de Ragusa, que entró en el puerto de Mahón, en Menorca, desembarcando allí a los extripulantes de la Santa Dorotea, entre ellos José de San Martín. Desde allí, pocos días después, los náufragos embarcaron en un bergantín español que los llevó hasta Cartagena, donde llegaron el 9 de agosto. 25 días después
del desigual combate naval. Desde ese día, San Martín se mantuvo hasta mayo de 1801 en carácter de prisionero bajo palabra, o como se decía también en la época, bajo compromiso de honor de no tomar las armas contra los ingleses. En esta fecha, en mayo de 1801, se produjo un canje de prisioneros que lo incluyó, aunque la guerra continuó hasta marzo de 1802. Mitre, sobre este periodo de inactividad militar de San Martín, refiere que el prócer se dedicó a perfeccionar sus conocimientos matemáticos y a su afición artística de colorear marinas, debiéndose resaltar que su permanencia a bordo de la Santa Dorotea y su desempeño frente al navío Lion fue un timbre de honor reconocido a todos los tripulantes de esa fragata, tanto por los españoles como por sus adversarios los ingleses. San Martín, por otro lado, guardó un recuerdo imborrable de su estancia en la ciudad francesa de Tolón y de los marinos franceses que conoció. En el dormitorio donde falleció, tenía colgadas en las paredes varias láminas representando escenas de la batalla de Aboukir, que ya mencionamos hoy, en la que figuraban los nombres de los buques franceses que él había conocido cuando zarpaban de Tolón hacia Egipto. Por último, los conocimientos que adquirió San Martín en este periodo naval influyeron grandemente en su formación militar, inculcándole a esta formación militar una faceta de carácter naval, poco corriente en la mayoría de los oficiales del ejército, que le permitiría, años más tarde, acometer con éxito la campaña libertadora del Perú. Señores, esta primera parte de San Martín y el mar, su embarco en la fragata Santa Dorotea, ha culminado. Esto era lo que tenía para poder mostrarles a ustedes. Si me permite, señor, muchísimas gracias por su exposición, muy clara exposición, y que debemos destacar el valor de investigación que tiene y destacar además la conciencia que tenía nuestro prócer Máximo sobre el uso del mar, no solamente militar, sino logístico, y que indudablemente le sirvió para después ponerlo en práctica en la campaña libertadora del Perú. Muy amable por su presencia, por su trabajo de investigación, y lo esperamos en la próxima. Y como recuerdo, queremos entregarle... Muchas gracias. Y muchas gracias al Centro Naval, que permitió que el Instituto Nacional Browniano pudiese iniciar una serie de actividades relacionadas con la campaña y la expedición libertadora del Perú y la independencia de la hermana república, de la cual este mes está cumpliendo su bicentenario. Pero bueno, con mucho gusto nosotros lo esperamos para la próxima, que seguramente va a ser, vamos a estar anunciando en la próxima semana. A todos ustedes muchas gracias, señoras y señores, y lo esperamos. La próxima exposición es el día 20 de julio. Muy amable a todos ustedes. Gracias. Gracias, señor.